Buenos días, agradeciendo a todos su participación y su compañía el día de hoy. Para nosotros es muy gratificante los invitados especialísimos que tenemos hoy en esta lectura número 7, que se trata de tectónica colectiva, acción material y producción arquitectónica, con los arquitectos Gypsy Giuliani. Aquí dice arquitecta Fadu Uba, pero también vamos a poner un / UNFU, egresada y profesora nuestra, de la cual nos sentimos súper orgullosos. Y Federico Forciniti, también arquitecto sí, de Buenos Aires, de la UBA y de la FADU, y también profesor UNFU también, por lo cual también nos sentimos muy orgullosos de lo nacional y de lo internacional también. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy y a todos los que están escuchando esto. Estoy segurísima, antes de empezar, de que vamos a tener una lección muy importante sobre arquitectura todos los presentes. Muchas gracias, Juan Rufino, por armar este esquema y que sigue siendo tan enriquecedor tanto para nosotros como para los estudiantes. Muchas gracias. Me toca a mí como decano de la Facultad de Arquitectura y Arte darle también la bienvenida a esta convocatoria que hace el profesor Juan Rufino Castillo sobre un tema sumamente interesante. Me regocijo también de tener la participación de Gypsy y de Federico, que van a desarrollar un tema de tectónica colectiva. El término tectónica normalmente nos lleva a entender los pliegues del terreno, los pliegues del territorio, pero en esta oportunidad lo interesante es que en un giro de leuciano, diríamos, se asumen esos pliegues como una condición de la concepción arquitectónica. Y eso es uno de los temas que desde la Facultad de Arquitectura y Arte y la Facultad de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo nosotros hemos tratado de desarrollar en la escuela el tema de que la práctica de arquitectura no es una práctica mecánica de funcionar simplemente situaciones espaciales, sino que es una práctica que tiene que ver con ideas, con conceptos, con comunicación, con nosotros leemos en el documento que ellos escriben que la práctica sustentada en la continua acción material permite concebir la noción tectónica como una estructura de pensamiento. A mí me parece sumamente interesante y cautivador el tema. Yo espero que ustedes puedan sacarle partido a estas reflexiones de Gypsy y de Federico y que podamos seguir, digamos, explorando esos temas. Y no solo explorando esos temas, sino tratando de hacer que nuestros estudiantes puedan entender que ese concepto, esa tectónica que plantean como un ejercicio de leuciano, es parte de los instrumentos del diseño arquitectónico y del diseño urbano. Así que a mí me parece una oportunidad importante para seguir explorando temas tan actuales y tan necesarios en la arquitectura. Felicidades, Juan Rufino, por este espacio tan importante de estas lecturas. Yo creo que ha marcado como decían los griegos, se ha marcado nuestro calendario con una piedra blanca. Muchas gracias y que disfruten y le saquen partido a esta disertación de los profesores Gypsy y Federico.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Heidi, gracias, Omar, por la presentación. Es mutuo el gusto y el placer de estar acompañando. Y gracias principalmente a Juan Rufino por la invitación. Cuando nos comentó la idea, nos encantó, nos pareció interesantísimo ser parte y nos agradó mucho la idea de poder colaborar y participar en este espacio. Habíamos participado desde el otro lado, escuchando. Sí, y que, bien, bueno, bien. Así es, no, la verdad que nos llena de muchísima alegría poder participar acá en nuestra casa, compartiendo lo que de alguna manera también compartimos siempre en las aulas, esa es nuestra visión de ver la arquitectura. Así que con esta convocatoria de Rufino, la verdad que estamos muy contentos. Bien, muchas gracias. Gracias, Heidi, Omar, también por las palabras. Yo voy a decir ahora un poco una breve introducción de lo que vamos a ver hoy. Discúlpenme que mi cámara está apagada, pero es por razones de conexión. Voy a compartir mi pantalla para mostrar una breve presentación de introductoria. Me avisan cuando se pueda ver, por favor. ya estamos viendo. Sí. Ahí se ve. Bien, muchas gracias. Pues bien, entonces, hoy tenemos las séptimas lecturas. Las lecturas son unas series que hemos creado en la escuela con el fin de que podamos entender que el hábito de la lectura debe ser un buen acompañamiento de nuestra cultura computacional y de innovación que tenemos hoy. Ya vamos por 6 lecturas, hoy estamos arrancando con la séptima y hemos tenido diferentes temas, siempre alrededor de la arquitectura y de la sociedad y de la ciudad, como siempre hemos tenido como tradición en nuestra facultad de arquitectura y artes. Bien, también la coordinación ha tenido una serie de publicaciones que son especiales, pues son publicaciones especiales de los estudiantes, de nuestros estudiantes que trabajan con la innovación teórica y hemos tratado de que ellos tengan este espacio para que puedan explorar esas ideas. Es decir, que esto también es un acompañamiento de los esfuerzos que está haciendo la escuela para tratar la innovación no solamente como invención de objetos, sino también como invención e innovación intelectual. En el caso de hoy, pues tenemos, como ya les habían introducido, una egresada nuestra, amiga personal también. Tenemos a Gypsy Giuliani y tenemos a Federico Forciniti. De Gypsy, pues ambos tienen un background muy interesante. Es un equipo joven, muy activo y que trabaja en las dos latitudes de nuestro continente, es decir, en Argentina y en Santo Domingo. Pues de Gypsy, bueno, es egresada nuestra, también tuvo un máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Buenos Aires, realizó sus estudios de posgrado en docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires y es arquitecta y en arquitectura sostenible o sustentable de la Universidad de Palermo. Como ya les había comentado, pues comparte su práctica entre Buenos Aires y Santo Domingo y ha dictado cursos y conferencias. Ha sido invitada definitivamente en universidades de Argentina, como la UFLO, UBA, en Madrid y en República Dominicana. Es socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, ALEF, y forma parte del equipo coordinador de la Unidad de Género, Arquitectura y Ciudad de la UNFL. Su trabajo ha sido premiado por la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires. Ha sido seleccionado en la Segunda Bienal Internacional de Arquitectura en Argentina en la categoría Ciudad y Paisaje y ha sido reconocido en el primer Congreso Iberoamericano Red Fundamentos en la Universidad Politécnica de Madrid, la ETSAM, y ha sido jurado del Concurso Iberoamericano de Estudiantes auspiciado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad UFLO.
de Federico Forciniti, bueno, pues argentino, y ha hecho sus estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente investigador de la FADU-UBA en diseño y urbanismo y es coordinador de la extensión universitaria en arquitectura en la Universidad de Flores. Ha participado como profesor invitado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad de San Martín, Universidad de Palermo y Universidad Pedro Enrique Sureña, quien es parte ahora de nuestro equipo de colaboradores como docente. Su trabajo ha sido distinguido por las Naciones Unidas, el Fondo Nacional de las Artes, Fundación Arquitectura Contemporánea en Córdoba, España. Ha recibido el premio Pedro Zaragoza, interesante, por parte de la Universidad de Alicante y por su propuesta urbana para la ciudad de Benidorm, en España. Ha publicado en libros y revistas especializadas y ha expuesto su trabajo en las ciudades de Barcelona, Alicante, Pristina, en Kosovo, Córdoba y Buenos Aires. De lo que vamos a ver hoy, el tema, bueno, tectónica colectiva, acción material y producción arquitectónica, yo les he mostrado ahora un extracto para que tengan una idea de lo que van a ver. Y ellos nos dicen, entender la arquitectura como acción plantea una actitud empírica, afirmando el predominio del hacer sobre el del objeto, el del proceso colectivo sobre la singularidad. Construir colectivamente representa una de las premisas fundamentales del proceso, promoviendo conocimiento colectivo con el fin de construir comunidad y fomentar talento. Pues sin más preámbulos, recibamos a Gypsy y Federico. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rufino. Ahora vamos a presentar. Bien, como comentábamos al inicio, aquí la idea es tener un conversatorio en donde podamos exponer algunas de nuestras ideas, algunos de los conceptos, de las referencias teóricas que son pilares en nuestra día a día, en nuestro estudio y en nuestra forma de trabajar, en nuestras aulas, en lo que tratamos de comunicar tanto a nuestros colegas como a nuestros estudiantes. Entonces, esta charla se estructura en 4 momentos. Tomando en cuenta que son lecturas, lo que hicimos fue coordinar todo el tema en base a 4 referentes teóricos que utilizamos bastante en nuestro día a día. En un primer momento vamos a tener toda la parte de la introducción y de cómo nosotros concibimos ese conocimiento empírico basándonos en la lectura del artesano. Luego una segunda parte que da inicio a la parte de la tectónica y el trabajo colaborativo, que es donde vamos en cierta manera a exponer a través de un móvil, o sea, un proyecto que todavía está en ejecución, cómo es que concebimos esa visión de construir el conocimiento de manera colectiva y desde la expresión material, utilizando otros 2 textos. Y luego vamos a terminar la charla pasando a nuestras reflexiones finales, luego de transitar todo ese tema de cómo se construye el conocimiento, cómo se hace la práctica, cómo se hace a través de la colaboración y del equipo, cómo nosotros entendemos que se integra toda esta idea y toda esta filosofía de trabajo a través de unas reflexiones finales. Pensamos arrancar la primera parte de la charla con un texto que es un libro en realidad de Richard Sennett, ahí tienen la cita, que recomendamos leer. A nosotros nos gusta muchísimo este libro, se llama El Artesano, Richard Sennett es sociólogo, es un libro, es un ensayo de cultura sociológica, urbana, que no habla especialmente solamente de arquitectura, habla de muchas cosas y
y nos gusta muchísimo, sobre todo conceptualmente, a lo que refiere. Vamos a leer 2 fragmentos muy cortitos, justo en 2 referencias a la arquitectura, porque para nosotros este texto es fundante en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer. Coincidimos en gran parte con lo que Sennett dice. Dice, toda artesanía se funda en una habilidad desarrollada en alto grado. El arquitecto Renzo Piano explica su propio procedimiento de trabajo en estos términos. Comenzás por un bosquejo, luego haces un dibujo, después producís un modelo y finalmente vas a la realidad, vas al terreno específico para volver luego a dibujar. Creás una especie de circularidad entre dibujar y hacer. En lo que respecta a la repetición y la práctica, Piano observa. Esto es muy típico del enfoque artesanal. Pensás y haces al mismo tiempo, dibujás y haces, el dibujo es revisado, lo haces, lo rehaces y lo volvés a rehacer, que es un poco nuestra manera también de encarar la profesión y la disciplina. Continúa el texto. El desarrollo de la habilidad depende de cómo se organiza la repetición. A medida que la habilidad mejora, crece la capacidad para aumentar la cantidad de repeticiones. Volver y una y otra vez a una acción permite la autocrítica. Hay momentos de hallazgos repentinos que desbloquean una práctica que estaba atascada, por esos momentos están integrados en la rutina. La recompensa emocional que la artesanía brinda como el logro de la habilidad es doble. El artesano se basa en la realidad tangible y puede sentirse orgulloso de su trabajo. El artesano representa entonces la condición específicamente humana del compromiso. Y a nosotros nos interesa muchísimo entender la artesanía trascendiéndola de la cuestión meramente práctica, sino entendiéndola conceptualmente desde un método, desde las herramientas, desde el compromiso y sobre todo desde la vocación. En nuestro proceso de obras, en nuestra oficina, en nuestro estudio de arquitectura, tendemos a obras que tienen estas preocupaciones, a preocupaciones materiales, a preocupaciones del hacer, de lo meramente empírico, de entender la materialidad, de entender los modos de producción, de entender cómo se dibujan, cómo se registran las obras, casi una preocupación al extremo de registrar, de redibujar, de volver al campo del dibujo, volver al campo físico de la obra, experimentar en obra, experimentar la materialidad, entender el sistema de producción con el que se hace la obra, entendiendo que no es lo mismo una obra desarrollada en madera, una obra desarrollada en mampuesto, una obra desarrollada en hormigones o colados, entender las posibilidades que esto nos ofrece. Por eso nos gusta esta idea que desarrolla Sennett de la artesanía como un medio de hacer, como compromiso, como pasión por lo que uno hace, como desarrollo proyectual, y que cada proyecto para nosotros representa una investigación. Representamos, dibujamos, investigamos permanentemente cuando estamos haciendo un proyecto. Cada vez que se nos cruza en la oficina, cuando nos llega un encargo o una propuesta o una invitación a participar en algún proyecto, para nosotros eso es una gran excusa para desarrollar un montón de acciones y de actividades y de herramientas y poner en marcha y de manifiesto un montón de saberes que se hacen de manera empírica a través de la acción y del conocimiento. Vamos accionando a través de conocer y vamos produciendo ese conocimiento. La única manera que entendemos haciéndola es produciendo procesos empíricos y registrando esos procesos dentro de los proyectos, que es lo que más placer nos da cuando realizamos un proyecto o cualquier acción proyectual. Y como bien explica la textura, la lectura que acaba de leer Fede, o sea, en ese mismo rehacer es donde muchas veces sucede el hallazgo, de encontrar ese rasgo distintivo que de alguna manera va a dotar de característica la obra de ese momento. Porque uno arranca siempre con una serie de premisas que pueden venir dadas por el cliente, por la obra o por situaciones contextuales, pero en el mismo rehacer y en el mismo investigar es donde se da esa premisa que permite dar esa característica. No son las obras que nos llama a esta charla, a esta lectura, sino lo que teníamos ganas es de contar un poco más en profundidad un proyecto en particular, un proyecto que no está terminado, que está en proceso de ser, y también nos agrada la idea de comentarles un proyecto que está en proceso y que va avanzando. Nos llega una invitación, les comentamos muy rápido de qué se trata, una invitación por parte de una ONG que es Rotary Club de
de la sede de Parque Chacabuco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos llega una propuesta o una invitación para participar en un proyecto social que necesitaban una escuela, un espacio infantil, con la particularidad que ese espacio queda en una locación muy característica. Para que se dé una idea, en el mapa acá lo que ven es Buenos Aires en su contexto de Sudamérica, ¿sí? Con lo que limita. Y para que tengan referencia a dónde nos estamos ubicando, las fotos son del paisaje, son del sitio. Buenos Aires es este punto rojo en la mitad del país, es un país muy grande, muy extenso. Calculen más o menos, tiene 37.000 kilómetros de largo por 15.000 de ancho. Estamos hablando de distancias de norte a sur y además de condiciones climáticas muy dispares. Al sur, la Patagonia, hay temperaturas de hasta menos 20 grados en invierno, y al norte hay temperaturas de 45 grados de sensación térmica. Bueno, para que quizás se puedan entrar en contexto, la República Dominicana cabe 6 veces solo en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual es un país muy vasto, y el encargo y la invitación a participar por parte de Rotary en este proyecto es este punto que ven acá, en un extremo que se llama Misiones, el Botón, es un paraje, en un lugar donde la foto anterior, este es el lugar donde vamos a intervenir, donde estamos empezando a intervenir, y esta es la condición natural completamente virgen del sitio. Y Más aislado. o menos sumamente aislado, para que se den entre estos dos puntos que aparecen en el mapa hay 1.200 kilómetros. Calculen más o menos lo que nos lleva a ir al proyecto, son unas 15, 16 horas de carretera en vehículo. Es la única manera de llegar, de hecho incluso para llegar tiene su particularidad. Entonces, a partir de lo que nosotros queremos es comentar este proyecto, por lo que representa, ¿sí? Sobre todo los actores que intervienen dentro de un proceso que es bastante complejo. Como bien mencionaba Fede, cuando nos hacen la convocatoria desde el Rotary Club, que ellos son una ONG que tienen participación social, entendimos y concebimos que este proyecto sería interesante verlo desde 3 patas de acción, desde una investigación, la acción producción y la participación social, o sea, integrando todo lo que tenía que ver la ONG, todo lo que tenía que ver con la academia y con el llamado a voluntarios a participar, con todo lo que tenía que ver con el trabajo en la comunidad y lo que nosotros desde estudio también podíamos aportar. O sea, estas 3 grandes patas, digamos, trabajando en consonía, iban entonces a llevar a cabo lo que era el proyecto, uniendo academia, gestión y comunidad a través de esta participación social. El proyecto en sí contempla una investigación y una producción que tiene que ver con el conocimiento y con la adquisición de un saber y un modo de actuar transmitido a la comunidad local. El proyecto se estructuró en un inicio en 5 etapas. En una primera etapa era donde íbamos a ver todo lo relacionado con el contexto. Una segunda etapa que llevaría a cabo, involucraría a los actores también que tenían que ver en la facultad, en la academia, a través de la investigación y el análisis de toda esa información que hubiéramos de alguna manera recabado y acopiado en ese primer viaje. Luego, una tercera y una cuarta etapa que se pensó desarrollar en simultáneo, porque significaba que al mismo tiempo, tanto en la producción de la academia, o sea, en la facultad, como en la comunidad se iban a estar gestando actividades simultáneamente. Y luego una quinta etapa que iba a tener que ver con la materialización arquitectónica de todo ese proceso que se hubiera gestado. Lo primero que nos convocó era viajar al sitio, conocerlo, relevarlo, entender las características de vegetación, de topografía, de temperaturas, de condiciones climáticas, de condiciones sociales, de condiciones culturales también. Esto, para que se dé una idea, estas fotos son de la escuela. La escuela es una escuela rural, una escuela satélite, se llama escuela satélite rural porque dependen de otras escuelas. La estructura con la que hoy cuenta la escuela
escuela, con la que hay el llamado a través de la ONG, y la necesidad y el interés de producir un nuevo espacio, de construir un nuevo espacio, un espacio infantil, le llaman, que puede ser de múltiples usos, dentro de este entorno y en estas condiciones. Fuimos, registramos, visitamos el sitio, nos presentamos con la comunidad, siempre acompañados tanto por la ONG como por la universidad. En ambos casos hicimos un trabajo de relevamiento exhaustivo, lo que decíamos al principio cuando hablábamos del artesano, de esto de ir al campo, de volver, de dibujar, de revolver a redibujar. Entonces, relevamos con mucho rigor todo lo que encontrábamos. Nos cruzábamos con viviendas, nos cruzábamos con maneras de construir, cuáles son las tradiciones vernáculas, qué sistemas de producción arquitectónica desarrollan las comunidades que habitan el sitio, con qué nos enfrentábamos. Encontrábamos la presencia de la materialidad en la madera pregnante dentro de las construcciones, un modo de hacer a una altura del piso respecto a unas condiciones climáticas, la amplitud térmica que se produce en un momento del año, la relación con las lluvias, con el agua, con las humedades. Entonces, todo ese relevamiento topográfico de especies, de vegetación, de tierra, de suelo, bueno, todo. Y nos volvimos como muy específicos en relevar detalles constructivos. Eso lo que ven abajo son los relevamientos que fuimos tomando y pasamos varios días fotografiando, registrando, relevando, para poder conocer bien el campo de acción, dónde íbamos a operar, con qué íbamos a operar, qué teníamos a la mano, qué no íbamos a poder conseguir, saber que había limitantes importantes que tienen que ver con el acceso. Es muy difícil llegar al sitio para acceder, es muy complejo. Para que se den una idea, en una especie como de valle, acá hay selva en monte, pero la escuela justo se produce en una olla, como en una parte de una depresión muy grande, donde hay muy poca vegetación, por eso se ve así. Transformamos todo ese relevamiento a planos, a nuestra manera de registrar la información con la escuela, con las casas, con los edificios aledaños, con los vecinos, con las viviendas. Y bueno, y en ese adentrarnos a esas lógicas de convivencia, a esas lógicas de habitabilidad, a cómo se vive realmente el espacio, cómo se construye, cuál es la materialidad reinante, si bien es cierto que nosotros ya como conocimiento previo sabíamos de cuáles son las bondades que tiene vamos a decir, el suelo colorado que hay en Misiones, o sea, las características de tierra fértil y esas características mecánicas importantísimas. Cuando fuimos, nos dimos cuenta que la tierra, o sea, forma el paisaje, o sea, es parte natural de entender la convivencia y la vivencia del lugar. Este suelo es el recurso más abundante que hay, que esto está clarísimo. Además, tiene que ver con la conciencia de entender el lugar. Y es un suelo, como decía Jim, sí, fértil, pero también que tiene propiedades que nosotros teníamos algún conocimiento previo a que tenía propiedades importantes constructivas. Lo ven rojizo, yo sé que acá en República Dominicana hay suelos más o menos de este tipo. Es un suelo altamente rico en hierros. Entonces, es que proviene de la descomposición de rocas. Entonces, es un suelo que podía tener alguna, detectábamos que había una oportunidad dentro de reconocer quizás el material más abundante con el que podíamos llegar a lidiar, con el que podíamos llegar a obtener dentro del sitio, como recurso probablemente para materializar el proyecto o para empezar a pensar en la investigación a partir de reconocer esa condición. Entonces, a partir como de ese hallazgo que el mismo lugar nos daba, nos viene también a colación esta frase del arquitecto uruguayo Eladio Dieste, que siempre tenemos muy en cuenta, que es la de: para nuestros países periféricos, pensar es repensar. O sea, es revisar a la luz de nuestra propia realidad todo lo que trae la difusión internacional, o sea, entender realmente cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras posibilidades, nuestras potencialidades, nuestros materiales, entender el clima del lugar, entender lo que el lugar en sí tiene para ofrecer. Entonces, partiendo desde esta premisa, entendiendo y viendo cómo ese suelo cemento, ese suelo colorado que se encontraba allá, se presentaba como un recurso potencial de ser utilizado, trajimos desde
una de muestra y nos trajimos de allá cantidades de tierra colorada para analizar, para en conjunto con el laboratorio de la Facultad de Ingeniería y de la misma FADU, poder investigar realmente cuáles eran esas propiedades que nosotros sabíamos que tenía, pero que queríamos corroborar para ver si eso podía servir como el principal material del proyecto. Decidimos llevar la tierra para Buenos Aires y bueno, vamos a llevarnos la tierra, vamos a probar esa tierra, la vamos a investigar, la vamos a hacer pruebas para ver qué obtenemos y qué resultados. Teníamos cierta presunción y alguna idea previa que podía servir para algunas cuestiones. Bueno, vamos a ver si eso es verificable. Fuimos, relevamos, registramos, nos trajimos información y además nos trajimos varios kilos de tierra para empezar la investigación. Entonces, esa premisa de entender y de traer esa materia que luego se convertiría en material y luego en materialidad, trae también a colación esta segunda referencia teórica, que es justamente los estudios sobre cultura tectónica de Kenneth Frampton, en donde habla justamente de entender el potencial y la expresión material, y que esa expresión material es el proyecto. Entonces, al igual que en la vez anterior, extrajimos unas ideas textuales para compartir con ustedes, que serían estas. El término tectónica, de origen griego, deriva de la palabra tectón, carpintero o constructor, y refiere a la habilidad técnica del oficio y al empleo de sus herramientas. Este estudio pretende mediar y enriquecer la necesaria reconsideración de los modos constructivos y estructurales. Es evidente que no me refiero a la mera revelación de la técnica constructiva, sino más bien a su potencial expresivo, una cierta expresividad producida por la resistencia estática de la forma constructiva, de tal modo que la expresión resultante no podía ser explicada solo en términos de estructura y construcción. La tectónica adquiere el carácter de verdadero arte en la medida en que equivale a una poética de la construcción. El crítico catalán Ignasi de Solà Morales expresa lo siguiente: se postula la arquitectura como artesanía, es decir, como aplicación práctica del conocimiento de los diferentes niveles de intervención establecido mediante reglas. De hecho, ninguna noción de la arquitectura como resolución de problemas, innovación o intervención ex novo se halla presente en esta demostración del carácter previo, permanente y evidente del conocimiento del quehacer arquitectónico. Bueno, con esta referencia que nos hace Frampton, ¿no? Entendiendo la manera de hacer, el proceso constructivo, la poética de la construcción, entender la materia como materialidad de un proyecto y las bondades que ofrece. Como decíamos en nuestro proceso de investigación, bueno, ahora una vez que habíamos relevado y habíamos conocido el contexto y nos habíamos enfrentado a la realidad y nos habíamos apropiado de cierto material para ir para Buenos Aires, decidimos empezar la investigación. Y entender también la capacidad del material constituido en ese lenguaje expresivo. Exacto, eso nos parece que sí. Por eso hay como ideas que van disparando para algunos temas teóricos y para algunos autores que para nosotros son una referencia en lo que hacemos. Todo el tiempo estamos como referenciando, entonces referenciamos la cierta artesanía que dice Sennett o que Ignasi de Solà Morales nos cuenta con esto de, bueno, como un saber a gran escala, como un saber adquirido, profesionalizado, o desde la materialidad. Entonces citamos rápidamente, enseguida pensamos en Frampton y vamos a leer a Frampton y citamos en el momento que estamos haciendo la investigación y encontramos un texto que da cuenta de lo que nosotros pensamos. Y en esta investigación decidimos, bueno, este es el laboratorio de materiales del Centro de Experimentación de Materiales que tiene la FADU, la Universidad de Buenos Aires. Conseguimos que nos presten el laboratorio y en el laboratorio, bueno, vamos con las cajas de tierra y vamos a empezar a producir, bueno, a ver, qué material vamos a mandar a analizarlo mientras tanto, mientras se hacen los análisis, la gente de ingeniería, que también hacemos una convocatoria, y los laboratorios de la Facultad de nosotros vamos a analizar la tierra, analizar los componentes, la resistencia mecánica y demás. Bueno, mientras tanto, mientras nos llegan esos informes, nosotros, bueno, vamos a empezar a manipular el material, vamos a ver qué podemos hacer. Teníamos conocimiento de que había algunas herramientas dentro del
del laboratorio de materiales que nos podían servir, que podemos hacer un espacio que realmente nos sirva y que nos pueda ser útil para poder empezar a trabajar. Entonces, con lo cual empezamos como una serie de procesos. Nosotros nos gusta mucho el proceso, los procedimientos, somos como muy fanáticos de los procedimientos y los procesos. Entonces, bueno, vamos a empezar primero a pulverizar la tierra, y si la pulverizamos en varias granulometrías, después vamos a tamizar, vamos a hacer una serie de bloques, vamos a empezar a producir, a ver si con esta tierra y con una máquina, una bloquera, que es una máquina que existe de fuerza hidráulica, que tiene la universidad, podemos producir, alguna primera idea, una aproximación a bloque. Ingeniería nos dice, miren que es posible, que el material es posible, que la tierra tiene buena resistencia mecánica, que pueden aprovechar. Entonces empezamos a pensar, bueno, hay una técnica que no inventamos nosotros, por supuesto, que se llama suelo-cemento, que es una técnica que la tierra no es adobe ni es barro, ¿sí? Aclaramos, sino que es suelo-cemento, que es la tierra en el estado casi sales, ¿sí? Con una cantidad de humedad exacta que tiene la tierra en territorio, con una pequeña dosis de cemento, ¿sí? En la mezcla, produce comprimida a mucha fuerza, como una máquina que comprime, que es esto que están viendo acá, comprime un bloque, comprime un ladrillo. La humedad en combinación con el cemento hace como un fraguado interno, y con un secado natural de 30 días, 25 o 30 días, dependiendo de la condición climática, a la sombra, no puede estar al sol, fragúa y deja un bloque estable, rígido, duradero y estructural, que eso era fundamental. Entonces, la investigación, empezamos a producir, bueno, primero cuáles eran las dosificaciones y cómo íbamos avanzando. Exactamente. Cabe destacar que tuvimos el feedback también desde ingeniería, en donde nos dicen, miren que la tierra es bastante húmeda, por lo tanto, como ingrediente descartamos el incluir el agua. O sea que estos ladrillones solamente están compuestos por el mismo suelo que nos trajimos y un porcentaje que tiene que ver con el cemento. Entonces, ya parte de la investigación incluía saber cuál era la relación entre este suelo y el cemento que íbamos a agregar. Hicimos diferentes pruebas que iban desde un porcentaje del 5% hasta el 12%, resultando que la mejor proporción iba entre un 8 y un 10% de cemento y casi el 90% de la misma materia prima que se encontraba en el lugar. Como bien mencionaba Fede, para nosotros esto fue una noticia excelente y fue de mucha alegría, tomando en cuenta que el lugar, los accesos son muy difíciles, o sea, no íbamos a poder llevar camiones con materiales para llegar a la escuela. O sea, para que ustedes hagan una idea, nosotros llegábamos en motores. O sea, no teníamos que dividir en equipos, o sea, de 2 en 2 para poder llegar en motores, porque es la única manera como se puede acceder al lugar. Y entender que el 90% de toda la materia prima nos estaba esperando en el lugar, eso significó para nosotros un gran avance en lo que era el proceso de investigación. Entonces solamente tendríamos que buscar esa parte de cemento, que ahí también entró la colaboración con la ONG del Rotary, haciendo una serie de actividades para conseguir de la comunidad la donación de todos esos, vamos a decir, sacos de cemento que iban de alguna manera a completar lo que sería el material de construcción de proyecto. Por un lado, gestionábamos con la ONG los recursos que íbamos necesitando, siempre con un apoyo que hay que volver a decirlo, remarcar, el apoyo fue constante, fue permanente de la ONG, con todo lo que nosotros le pedíamos y le solicitábamos. La universidad nos prestó absolutamente todas las máquinas y se brindó el espacio, mientras nosotros hacíamos convocatoria de voluntarios, los voluntarios que viajaron y que fueron al primer relevamiento, los que dibujaron las construcciones, los que relevaron el sitio, la topografía, los que trabajaron con nosotros en el laboratorio. Bueno, todo el tiempo íbamos como convocando gente que esté interesada en participar, y entre todos armar equipos de trabajo multidisciplinarios, porque de pronto aparecía
alguien de la ONG, aparecía alguien de la universidad, aparecía alguien de ingeniería, estábamos nosotros, aparecían estudiantes o ex estudiantes que habían pasado por nuestros talleres y que en buena relación les interesaba, habían escuchado de algo del proyecto y venían a participar en algunas jornadas, estas que hacíamos de pruebas materiales y de dosificaciones y de estudios, y siempre pesando material, probando las dosis. Bueno, esta serie de registros nos empieza a dar como resultado, bueno, que es posible. Empezamos a decir, bueno, evidentemente es posible. Fíjense, el bloque, como sale, como tal, sale con total estabilidad. Uno lo saca y lo saca completo, no se parte, no se rompe, no está aguado, está tan compactado que es un bloque que hay que dejarlo secar unos días y es perfecto. Se puede sacar con la mano y manipular en el mismo momento. Entonces, con lo cual dijimos, bueno, acá esto de repensar, no podemos pensar una acción constructiva que desarrollaremos más adelante en el sitio, que eso está por hacerse, por eso es un proyecto en proceso, para montar un sistema que no estuviese dentro del sitio. Nos llegan las investigaciones, los gráficos que hace ingeniería, las resistencias mecánicas, las composiciones, las dosificaciones y demás, bueno, una cosa muy extensa. Y luego aparece Alejandro, que es el que está en la foto. Alejandro es un estudiante de arquitectura que por conocimiento trabajó en fábricas de construcción de máquinas dedicadas a la construcción. Entonces, con ese saber adquirido que él tenía, se ofrece a copiar la máquina que tenía la universidad, a redibujarla, a diseñar una máquina que mejore las cualidades técnicas y a través de una empresa que hace la donación de los materiales, producimos la máquina nueva, que sabemos que con esta máquina podíamos llevar al sitio y podemos viajar, una máquina toda desarmada que después se ensambló en el sitio para poder construir los propios bloques en el lugar y con la colectividad. Y cabe destacar que esta máquina que construyó Alejandro es una versión muy mejorada de la que nosotros tuvimos en el Centro Experimental de la FADU, porque incluyó también, por ejemplo, la tolva que ya tenía para hacer todo el tamizado, o sea, muchos procesos que nosotros tuvimos que hacer manualmente cuando estuvimos haciendo toda la parte de investigación y de experimentación, ya esta máquina lo hacía, o sea, te ahorraba esa serie de pasos. Y tomando en cuenta que nuestra premisa también de trabajo y el costado también social era justamente que la comunidad pudiera aprender a manejar y a manipular la máquina para que la máquina le pudiera quedar a la comunidad y que ellos también pudieran continuar haciendo sus propios ladrillos para también ir creando otros espacios que más adelante vamos también a abundar un poquito más. Y el paso siguiente era entonces hacer exploraciones uno en uno. O sea, teníamos todos los materiales, teníamos la máquina, teníamos la tierra que nos había sobrado y seguir produciendo materiales. Ahí está Daniel en una de las fotos. Y empezamos a hacer pruebas de encastres, de criba, se llama el apilamiento, encuentros, detalles constructivos. Bueno, empezar a producir, a pensar si con este material podíamos cubrir el 90% de la obra, entendiendo que quizás podrían ser bloques que podían servir tanto para muros estructurales como para pisos, como para cubiertas. Entonces hicimos algunas experiencias uno en uno de empezar a pensar en que en la bóveda quizás fuese una forma, una construcción, retomando viejas tradiciones constructivas, que nos pueda beneficiar en el momento de tener que, con un material y con un solo modo de hacer, poder producir el 90% de la obra. Por eso nos interesa esto del trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque a medida que íbamos avanzando, las colaboraciones de todos los actores involucrados, como en el gráfico que mostró Gypsy antes, acá nos gusta este texto de Lorena Herrero y de Patricia Álvarez, que son dos licenciadas en Pedagogía Mexicana de la Universidad de Jalisco, que ellas dicen que cuando un grupo se relaciona interactivamente en cualquier tarea productiva con la meta de transformar y reconstruir determinado conocimiento y descubrir cómo se origina y se conforma la transformación en el acto social, hablamos entonces de un proceso de construcción colectiva. Cuando se construcción colectiva y por lo tanto social, la meta se orienta a descubrir cómo la experiencia interna y personal de quien participa aborda la situación de aprendizaje y la transforma y se transforma en la actividad conjunta. En ese sentido, la construcción colectiva no se compone de la colección de producciones y participaciones aisladas, sino de producciones que adquieren fuerza en el
contexto de las relaciones, ya que su aparición la provoca el trabajo colaborativo, activado por la interacción y la necesidad de resolver un problema en conjunto. La construcción colectiva aparece como el elemento central, nosotros súper central, lo cual implica no solo la organización del escenario de aprendizaje y la enseñanza mediante un diseño de actividades de colaboración en torno a un contenido, para construir colectivamente las nociones, sino también la necesidad de ecuación. Esto es sobre las habilidades y herramientas que se incrementan y practican en la interacción social productiva y constructiva. Dicho de otro modo, la construcción colectiva no solo se propone como medio para aprender, sino también como objetivo de aprendizaje. Y eso es lo que nos pasó. A medida que íbamos avanzando en las etapas, este trabajo colaborativo, de pronto aparece Alejandro con la máquina, aparece la ONG, aparece Daniel que viene a participar, aparecen los estudiantes que se asocian en momentos determinados de cada una de las etapas. Seguimos avanzando en un trabajo que es colectivo, que es en equipo y que siempre intenta unir fuerzas y trabajar en equipos de manera horizontal. Entonces, en ese sentido, se lleva a cabo las etapa 3 y la etapa 4 en simultáneo, que incluye unos talleres en Buenos Aires y los talleres que van en la comunidad. Primero, ir integrando con los niños, con la comunidad más cuáles eran las ilusiones, los sueños que tenían con respecto a esta ampliación de este espacio, haciendo talleres en donde ellos dibujaron cuál era la percepción que tenían de su espacio, de su escuela, y así también involucrar a la comunidad más adulta, enseñándole también cómo era todo este proceso de entender la fabricación de este suelo cemento, de estos ladrillones, que son un poco mayores, o sea, en dimensiones que los tradicionales, 30 por 15 por unos 7 centímetros. O sea, involucrarlos desde el principio, porque como le comentábamos, aquí se da una situación y es que, como ustedes pudieron ver en las casas, en el levantamiento fotográfico inicial, la mayoría de las construcciones, por decir todas, están hechas de madera. Esto se encuentra en el bosque misionero. Entonces, lo que hace la comunidad es que tala los árboles y construye sus espacios, construye sus viviendas y los espacios que habitan. Entonces, ¿qué sucede? Que como esto es un lugar bastante, donde es sumamente húmedo, ustedes vieron que incluso las construcciones se encuentran elevadas, cada cierto tiempo pasado, o sea, todo lo que se construye se pudre. Entonces ellos vuelven de nuevo al ciclo de entonces, involuntariamente hacen una deforestación de lo que es el bosque misionero. O sea, también con esa preocupación de cómo contribuir a que esto pudiera mermar, se les enseña y se les lleva la bloquera para que luego de construido o de haber hecho toda esta experiencia, la bloquera pueda quedar y puedan ir en el tiempo cambiando sus viviendas de madera a un material que es muchísimo más duradero, como son los bloques de suelo cemento. Para nosotros construir esto a través de la cooperación, lo que decíamos antes, el trabajo colaborativo, significa esto de transferir conocimiento, transferir tecnología, aprender en conjunto, con la comunidad a medida que lo estamos desarrollando y que lo fuimos desarrollando y fuimos encontrándonos con vicisitudes que hubo que enfrentar y que hubo que mejorar, y que estas técnicas y que estas tecnologías puedan replicar, como dice Gypsy, en que esos saberes puedan ser aplicados dentro del diario vivir para sus propias casas. Entonces, por ejemplo, estos son fotos de la primera vez que viajamos, de la segunda vez que viajamos, pero la primera vez que viajamos con la máquina, en el ensamble, ahí Daniel y Alejandro ensamblando la máquina, se veían en las fotos, y estos son los primeros bloques que sale un bloque que, para sorpresa nuestra, fue súper rectificado, en donde la máquina está mejorada en las condiciones técnicas y sobre el producto que realiza. Entonces, el trabajo primero fue con la comunidad, ir como, bueno, atravesando juntos ese proceso de entre todas las partes, ir generando como esa tecnología, este saber aplicado, entendiendo que el material, la materia prima está en el sitio y con un aditivo muy menor, más o menos calculen que se pueden hacer 100 ladrillos por día, toma minutos
después van a ver un video, o sea, toma es un la tierra vuelve, el ladrillo vuelve a la tierra en los componentes casi originales, salvo por un 8% de cemento, que el cemento también es cenizas, entonces con lo cual no genera contaminación, no necesita de otros recursos, no necesita agua, no contamina, no necesita hornos de secado. Bueno, en ese sentido le produce a la comunidad un saber que puede ser perfectamente aplicado y donde los recursos, ahí están los talleres que hicimos con la comunidad, donde empezamos a producir los bloques y los dejamos produciendo muchos bloques y mismo ellos decían, bueno, ahora para mis bloques, para mi casa. Bueno, nosotros queremos que este saber se mejore, por eso hablamos del artesano, que por supuesto que saben mucho más que nosotros, y que ese saber después, una vez que ellos lo practiquen y se instruyan y que prueben y que sea empírica, bueno, podamos en la siguiente etapa, que es la etapa de construcción del espacio, poder aplicar ese conocimiento que ellos tienen en la futura construcción. Entonces, en simultáneo, también se hizo la convocatoria para hacer los talleres con los voluntarios también en la FADU. Esta es una foto para que se hagan una idea de cómo es el espacio académico, o sea, cómo conviven todos los equipos y todos los diseños en grandes salones. Y precisamente la idea era como dejar abierta también la colaboración y hacer también esos talleres colectivos de construcción de conocimiento, de entender, como habíamos dicho, cómo desde la singularidad se puede también aportar al conocimiento plural, que evidentemente es mucho más enriquecido. La idea era a través de diferentes medios de representación, o sea, a través de collage, de registro, de modelos, de cualquier tipo de manera de expresión que en ese workshop se pudieran, o sea, llegar a expresiones o ideas de lo que pudiera ser ese proyecto. Como le habíamos comentado, es un proyecto que todavía no se ha terminado por temas de la pandemia, o sea, se vio como muchas de las cosas se ha truncado y nos encontramos precisamente en este proceso de exploración para poder llevar a la materialización de lo que sería la quinta etapa. Y en esta convocatoria, esto de ir y venir, la convocatoria, producimos una información, producimos exploraciones, las exploraciones las hacemos uno en uno, volvemos, trabajamos con modelos, exploramos maquetas en secciones, en dibujos, entendemos el apilamiento con el ladrillo en vivo, en el uno en uno, producimos, bueno, trabajos con las bóvedas, cómo serían esos trabajos, cómo serían las fuerzas, cómo descarga la estructura, esto de la tectónica, ¿no? Volvemos a hablar un poco de Frampton y hablamos de la expresión material, de la poética de la construcción, entendiendo, bueno, que la construcción y la expresión de la obra la da el mismo material, la misma materialidad con la que se compone todo el sistema y el proceso productivo. No, y entendiendo también esa tectónica como ese resultado de unión de cosas, entendiendo que es el resultado también de entender un sistema espacial, un sistema estructural, pero también una armonía y todo está en consonía, entonces se produce esa coherencia en lo que es el proyecto de arquitectura. Entonces los estudiantes que participan también participan desde distintos lugares, desde confección de modelos, de entender el sistema constructivo, de producir propuestas proyectuales, bueno, porque los talleres son de exploraciones proyectuales para producir, bueno, con este saber, con esta manera, ya sabemos la materialidad, sabemos con qué los vamos a enfrentar, bueno, ¿qué podemos producir? ¿Cómo podemos generar un aporte desde ese lugar, un taller? Entonces hacemos varios talleres experimentales donde, bueno, vamos produciendo la unión entre la universidad y la gestión y el campo y la disciplina y demás. Entonces son los mismos estudiantes que producen este tipo de imágenes que empiezan a imaginarse cómo en el sitio el sistema de pilares, de piso, de techo, puede empezar a futuro a construir el espacio social del proyecto de la escuela en la que estamos trabajando. Por eso nos interesaba contar un proyecto en proceso, porque también invitar a todos y a todas las que quieran sumarse a un proyecto de esta índole, el nuestro o cualquier otro, entendiendo que el proceso está completamente abierto y que los actores que participan siempre, que se involucran y que participan, siempre dejan algo sumamente positivo. Y eso para nosotros es sumamente interesante.
imagen de un collage, o imagen de proyecto, una maqueta, un trabajo en el laboratorio, del campo en el 1-1 o en el sitio. O la colectividad, por ejemplo, la comunidad que realmente en la producción y la transferencia de ese saber. Entonces, todas estas reflexiones o todo este proceso nos lleva a nosotros a tienen que ver con esta tectónica colectiva. Lo que vamos a hacer entonces, Rufi, es que vamos a pasar entonces directamente a colocar un pequeño video, resumen, que muestra como momentos de todo este proceso, y durante el video, entonces lo que podemos hacer nosotros es que vamos a ir contando un poco de cuáles son esas reflexiones finales que nosotros tenemos con relación al proyecto. A ver si se puede escuchar un poquito, aunque sea. Perfecto. Y después nos gustaría, bueno, un intercambio, nos gustaría que participen en ese intercambio. Así que... Sí, la idea es que después que ustedes concluyen, pues todo aquel que está con nosotros aquí en la audiencia, en vivo, pues pueda participar, pueda hacer preguntas directamente y podamos armar un pequeño conversatorio entre todos. Perfecto. Para aclarar cualquier duda o ampliar un tema que haya quedado con curiosidad. Adelante. Bueno. Bueno, podemos quizá intentar hablar. Entonces, a partir de esta concepción disciplinar de experimentación que es igual al conocimiento, entendemos el proyecto de arquitectura como una construcción que es colectiva, una acción del hacer que procede a la forma tangible de trabajo. La práctica sustentada en la continua acción material permite concebir la noción tectónica como estructura de pensamiento. Esta conceptualización en términos tectónicos involucra la materia, estableciendo fundamentos acerca de las lógicas y técnicas del proceso de producción. Las preguntas determinan las diversas posibilidades de materialización, siendo así la acción material el factor fundamental a partir del cual se realizan todas estas experimentaciones. La forma para la interacción representa la fuerza central de la motivación del proceso de trabajo, planteando una reflexión que realce el valor de la cultura material y la actividad productiva motivada en la actividad meramente práctica. Entender la arquitectura como una acción y que es una acción colectiva plantea una actitud empírica afirmando el predominio del hacer sobre el del objeto, el del proceso colectivo sobre la representa una de las premisas fundamentales del proceso, promoviendo conocimiento colectivo con el fin de construir comunidad y a la vez de fomentar el talento.
Bien, pues muchísimas gracias. Adelante, sí, muchísimas gracias. Disculpen que voy a dejar mi cámara apagada porque tengo una señal que no es suficiente. Pues muchísimas gracias primero por haber aceptado estar con nosotros hoy, haber preparado la documentación que, como hemos visto, es extensa, es muy profunda, que sé que les exigió a ustedes un tiempo y dedicación para poder armar toda esa información. Y como habíamos hablado el sábado pasado, sabemos que hay más información todavía que no se pudo incluir en la presentación de hoy por razones de espacio y tiempo. Pero lo que yo les invito es que en la próxima edición de la revista Umbriel ustedes pueden tener un espacio para publicar ese trabajo. Y así todos los estudiantes y todo aquel que lee la revista pues puede ver el trabajo con mayor detenimiento y complementarlo con la grabación que estamos haciendo con esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Encantados, sí, encantados. Participaremos. Sí, sí, gracias. Podemos pasar ahora a una sesión de preguntas o de comentarios también de parte de la audiencia. Nos encantaría escucharlos y ver sus impresiones, sus sugerencias, pueden haber recomendaciones. Tenemos a Sonia, quien ha levantado la mano. Adelante, Sonia. Sonia es una docente de nuestra escuela, egresada de aquí también, la arquitecta Sonia Pérez, egresada de aquí de la UFI también. Adelante, Sonia. Creo que estás muteada todavía, Sonia. Hola. Ahí va. ¿Me pueden escuchar? Sí, ya te podemos escuchar. Excelente, excelente. Me parece súper interesante lo que han expuesto y quería preguntarle sobre la parte donde ponen lo del video, cómo se trabaja, la parte con los estudiantes. Si pueden dejarle a la academia como una reflexión sobre ese tipo de proyectos y de investigación y los resultados que deja. Bueno, gracias, Sonia. Es muy buena, sí, la pregunta, sobre todo en estos ambientes académicos, ¿no? Que es el que nos reúne. Sí, es muy rico lo que se produce, los resultados, la experiencia de atravesar un taller donde nosotros, al último, lo que hacemos es proponer una dirección, proponemos, una consigna, con algún que otro direccionamiento y entendiendo que, por ejemplo, en los últimos talleres podemos haber profundizado información, pero como decía Juan Rufino, no nos queremos como detallar, pero por ejemplo los talleres que hicimos fueron de convocatorias, los primeros tenían que ver más con la materialidad, o directamente con pensar en el viaje, y que las capacidades, descubrimos esta reflexión, nosotros que también somos docentes, investigadores, que las capacidades de los estudiantes, de las estudiantes que participan, se potencian muchísimo en los trabajos en grupo. Sabemos que, por ejemplo, que conocemos quienes les interesa, quien tiene pasión por dibujar, quien tiene pasión por el trabajo material, quien les interesa producir un modelo, quienes se enganchan con la propuesta después de registrar, quienes son los encargados de generar como el registro del material de manera en planimetrías. Entonces, ese trabajo, cuando nosotros hacemos la convocatoria, sabemos que van a venir un montón de intereses y que traen consigo un montón de saberes y de inquietudes que se potencian colectivamente de una manera impresionante.
y que luego existe, vamos a decir, por parte de nosotros o del equipo, una especie de acopio y depuración de toda esa información en donde va direccionada justamente a producir lo que va a ser el proyecto de arquitectura. Como le comentábamos, nos encontramos en esta, que sería una mezcla de esta tercera y cuarta etapa para producir todo lo que es el proyecto de arquitectura con la documentación ejecutiva para luego que se pueda materializar en la comunidad. O sea que justamente es eso, como elegir como de toda la producción, toda esa información, vamos a decir como la selección de lo mejor que se produce colectivamente. Gracias a ti, Sonia, por la pregunta. Sonia la felicita también. Bien, gracias, Sonia, por la participación. ¿Quién más se nos une a la conversación? ¿Quién más está interesado o interesada? Dicen que cuando no hay pregunta es o que se entendió todo o no se entendió nada. Sí, sí. Bueno, mientras surgen las preguntas, a mí me gustaría pedirles si ustedes pueden compartirnos un poco su proceso de lectura, cómo la lectura forma parte de su práctica, tanto docente como su práctica profesional. ¿Por qué es importante la lectura en sí dentro del proceso? Mira, la lectura es parte como de nutrir personal. Mientras más herramientas tú tienes para poder combinarlas en una producción, siempre va a ser mucho mejor. Y las lecturas siempre retroalimentan todo ese conocimiento personal que uno pueda tener. Cuando nosotros, cualquier proyecto que nos llega, por más pequeño que sea, o sea, siempre nos invita quizás a buscar como un material de información, no solamente quedarnos con, como decíamos, con la información que nos llega del cliente o con las premisas que nos llegan del contexto, sino también incluir variables que vienen justamente desde textos y de lectura que van a complejizar el pensamiento. Entonces, en esa complejidad de pensamiento es donde se produce realmente ese hallazgo que nos permite a nosotros muchas veces encontrar esas ideas de proyecto. Sí, y en la lectura encontramos siempre la palabra justa, la palabra la adecuada, la que estamos necesitando, la encontramos ahí. Entonces, por eso hablamos, y no necesariamente desde arquitectura, porque hoy en este pequeñito espacio que hicimos de comentarles en este proyecto, aparece Richard Senner, que es sociólogo, aparecen las licenciadas mexicanas, que son licenciadas en pedagogía, aparece Frampton, que sí es arquitecto, bueno, pues no citamos a Zumthor, podemos haberlo citado. Nos pasa eso, nos pasa que en general cuando de pronto nos topamos con un texto, y muchas veces es casi una manera que, bueno, es casi por casualidad, es muy azaroso, nos encontramos con algo que decimos, es esto lo que necesitamos, es ese texto, este autor o esta autora explica muchísimo mejor que nosotros lo que estamos pensando y lo explica con mucha maestría y con una eficacia impresionante para las palabras y para los términos. Así que para nosotros es fundamental. Nos gusta mucho, con la invitación de Juan Rufino, de que desde innovación se promulgue la lectura, porque entendemos como la primera innovación es claramente salir a nutrirse, a informarse, a leer, y no relacionarse directamente con lo herramental, ¿no? O sea, entenderlo como herramienta muy poderosa la lectura. Sí, gracias. Tenemos a Angelina Medrano, que quiere participar. Adelante, Angelina. Buenas tardes ya. Yo tengo, primero agradecerles por la charla, que es muy interesante traer este tema a colación y mostrarnos ese procedimiento que por lo general no es tan común verlo de manera así tan colectiva. A eso me surgen dos preguntas cuestionantes. La primera es si ese concepto de colectividad que se trabaja al momento de creación del proyecto con la parte de los bloques también sigue presente ya a nivel de relación espacial y en la parte arquitectónica de lo que se está creando, mantener esa colectividad. Y la segunda es
Es más, así hizo una mención de eso en el proceso de la presentación, pero quisiera saber si se tiene una proyección más concreta de que estos bloques sustituyan los materiales que están utilizando la comunidad actualmente y que esto no afecte o si llegaría a afectar el suelo propio del lugar, ya que también es fértil y no sé si hay una cantidad límite que se pueda extraer de él. Exacto. Bueno, respecto te contesto la segunda primero y después la primera te contestamos. Sí, no hay un condicionante porque como es suelo compactado y secado, no hay condicionante. Es fértil en términos mecánicos y materiales. ¿sí? Bueno, la plantación que hay es de tabaco, no es un espacio fértil para sembrar todo tipo sino que tiene unas particularidades muy específicas. En ese sentido no hay ningún problema en la cantidad, porque nos usa mucha tierra para cada bloque. Y es un recurso que está y que es producido y que al momento de ser desechado una obra es renovable. Es sumamente renovable porque ese bloque pulverizado vuelve a ser tierra. No tiene aditivos, no tiene solamente el cemento en estado natural, sin fragüe, no es un cemento o un concreto armado. Entonces, con lo cual, en ese sentido, no hay condicionantes. De hecho, es una gran oportunidad de poder construir. Incluso hay que tratar de evitar la primera capa, sino que hay que ir un poco más abajo en eso, pero es una herramienta muy poderosa que no inventamos nosotros, que bueno, hay muchas culturas y muchos contextos que la utilizan y la utilizan de una manera espectacular, así que en ese sentido no hay ningún problema y la comunidad, si en el caso de que desee, que es un poco la idea, es transferir este conocimiento, desee usarlo, tiene más que ver con la autoconstrucción. Nosotros no vamos a participar en la renovación de sus casas, sino que le vamos a proponerles una manera de hacer, una alternativa a la que hacen y pues pueden elegir, por supuesto, pero que esta alternativa seguramente incluso hasta es más práctica y es más fácil de producir. Nosotros, nuestra proyección es, pasado esta etapa, este contexto, bueno, avanzar con el proyecto y poder construir a la escuela el espacio, pero sabiendo que en este momento se está desarrollando un saber en la comunidad, que es el saber que después nos va a ayudar en esa construcción. Y que además, digamos, más allá del espacio que les pueda quedar, realmente el legado es esa transferencia de conocimiento, que como bien dice Fede, no lo inventamos nosotros, es poner al servicio una práctica que es milenaria, que ya existe, ¿ok? Y con respecto a la primera de los espacios colectivos, bueno, en sí mismo el espacio en su origen inicial es colectivo, porque es para la escuela. E incluso parte de la información que pudimos ver del mismo contexto es que por el tipo de clima que hay, esa relación entre interior y exterior hace que los límites realmente sean un poco difusos, en donde el exterior se encuentra casi que en completa relación con esa interioridad, permitiendo que los espacios sean bastante flexibles, o sea, no hay unos límites como muy rígidos en el tema de los espacios. Y bueno, precisamente también la idea de utilizar este material que conciba el proyecto desde todo punto de vista, desde el suelo, de las paredes y las cubiertas, es también generar como continuidades materiales y continuidades espaciales que permitan una utilización colectiva y flexible del espacio, o sea que ellos van a tener como si fuera un gran Zoom que van a poder ir habitando dependiendo de las necesidades que vayan requiriendo. Gracias por la respuesta y también mencionarles que me gusta mucho cómo manejaron esto porque el concepto que van llevando de pensar es repensar. Ustedes están repensando el proceso constructivo como también un proceso de enseñanza y es algo que hay que, yo diría, ir acogiendo e ir practicándolo un poquito más. Muchas gracias. Bueno, gracias Angelina. Gracias a vos. Muchas gracias, Angelina. Nuestra coordinadora general de la escuela, Mizuki Mota, está con nosotros también hoy. Como siempre lo ha estado, siempre nos ha estado apoyando en todas estas actividades. ¿Tiene unas palabras o tiene algo que compartir con nosotros? Adelante, Mizuki.
Gracias, Juan. Agradecerle pues a todos los que han estado presentes. Yo sé que ha sido una jornada muy interesante, sobre todo para los chicos que se acercan a estas formas, ¿no? de pensar y repensar. Yo tengo algunos apuntes, no todo lo que quisiera porque tuve que moverme un poquito, pero sí me gustaría compartirles esta séptima lectura, que como bien se ha dicho al inicio, es una parte de unas series que hemos tenido desde el año 2019, han ido enriqueciendo el hábito de la lectura, pero como la lectura, y lo vimos el día de hoy, hace un tránsito interesante en el proyecto, ¿no? En la materialización del proyecto. Y yo creo que esto siempre le hablo a los chicos cuando hago los cierres, porque al final esa vocación natural de compartir lo que hacemos con ellos, que se ven en las aulas, pues en estos momentos como que de alguna manera se enfoca y se le pone mucha más atención. Por eso me parece muy interesante que estas sesiones sean así abiertas. Esta dupla dominica-argentina, bueno, pues yo creo que ha traído la reflexión de que hoy más que nunca construir colectivamente, inclusive desde el pensamiento mismo, hace que la arquitectura no sea ese hecho material humano, ¿no? que nunca se desconecta, ¿no? de su realidad para lo que habitamos de este planeta. La construcción del conocimiento empírico que se mueve a través de estas lecturas estructurantes, que genera un discurso a través de ella y que consolida pues una propia teoría. Yo creo que ustedes dijeron al inicio de que tienen una pasión por el proceso. Eso es muy evidente, ¿no? No solamente en la materialización, sino también desde concebir, ¿no? Y de releer estas lecturas y que al final también hacen un tránsito metodológico, que es investigar, ¿no? La academia, la inclusión de la academia en este proceso, la acción y producción, que tiene que ver con esta parte de gestión y de materialización, y la participación social, que es la inclusión de la comunidad que al final retroalimenta a sí mismo el proceso. Para mí las ideas centrales tienen que ver con una serie de puntos que, como dije, me hubiera gustado tener más porque me desconecté un poquito, pero el genius loci, un poco la comprensión del lugar en todas sus dimensiones, que nos habla de una realidad y de unas propiedades específicas que hacen único este lugar. Otra idea central que también me parece un poco que los estudiantes tienen que como que volver a reconectar, no sé si a través de las clases de diseño, de la teoría, y es esos saberes adquiridos pero que a la vez son compartidos. Y yo creo que aquí se habló mucho de eso. El valor de proceso, la pasión por la probabilidad que se retroalimenta constantemente y que retroalimenta el método, ¿no? Muta. Si lo volvemos a retomar, seguramente podemos hacerlo diferente. Cómo se pasa de la intención de la colectividad, que en estos últimos años ha estado como mucho en la palestra, ¿no? De la inclusión, cómo pasa a la acción colectiva. Y eso también es un momento neto, ¿no? Del proyecto que ustedes explicaron el día de hoy, cómo se pasa de una intención a una acción. La investigación como premisa para profundizar en la búsqueda de nuevas formas de hacer arquitectura, que yo creo que en nuestra escuela se ha ido cada vez dando pasos más sólidos hacia ese proceso de las metodologías y de la investigación como una herramienta para que esa curiosidad encuentre un asidero. Y la revitalización o la revalorización de los saberes ancestrales, que de alguna manera se hace una nueva reinterpretación actual. Y yo creo que ahí hay mucho por donde nosotros como isleños, pero yo creo que eso trasciende inclusive el territorio local. Tenemos mucho que aprender todavía sobre esos saberes ancestrales. Tenemos mucho todavía que revalorizar y volver a ver y también poner de lo nuevo, ¿no? Y cómo hacer esa mixtura, esa búsqueda de nuevas formas a través de lo que ya existe y volver a revisarnos como humanidad, ¿no? Desde el pensamiento, como decía, hasta la evidencia práctica y material. Entonces yo creo que, bueno, un poco ahí para cerrar esta mañana de hoy, que me alegra muchísimo verles, que la séptima lectura haya sido con ustedes
y que los estudiantes hayan podido disfrutar de este manjar dominico-argentino, como yo le llamé, y que nos demos cita seguramente a nuevas lecturas como estamos acostumbrados y que podamos inclusive pasar a esa acción, ¿no? De que veamos estas lecturas como un incentivo a comenzar a integrar el hábito de la lectura y la construcción de pensamiento crítico en torno a la arquitectura y el urbanismo. Así que les agradezco muchísimo por haber tomado este tiempo de la mañana. Y bueno, como siempre lo dejo ahí sobre la mesa, preguntas, dudas, comentarios que tengan, que nos hagan llegar para nosotros enviárselo a los ponentes, porque yo estoy segura que estarán dispuestos a responder y a seguir el diálogo en otros espacios. Así que muchísimas gracias y feliz resto de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de vuelta por la invitación y por compartir este ratito, ¿sí? Gracias por las preguntas, por los comentarios, ¿sí? Así que bueno, un placer enorme estar acá y compartir. Por el tiempo. Exacto, sí, por el tiempo y por estar. Así que bueno, gracias, les agradecemos un montón. Gracias a ustedes, gracias Mizuki por esas palabras de cierre también, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Tendremos nuestra próxima lectura en el cuatrimestre que viene, ya le estaremos anunciando de qué se tratará. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, gracias.